causa particular emoción tener estos santos tan cerquitas de nuestro tiempo, del tiempo en el que yo hago estas grabaciones, por supuesto. Estamos hablando del año 2023. Pero, por ejemplo, cuando veía la fecha de nacimiento de Sor Faustina, pues no podía evitar recordar que coincide el año con la fecha de nacimiento de mi abuela materna. De hecho, mi abuela materna nace un 12 de septiembre, el día del dulce nombre de María, y Sor Faustina nació unos días antes, prácticamente muy contemporáneos. Y eso te genera bastante entusiasmo porque además te permite ver a un Dios que, como además que lo he buscado demostrar en toda esta serie, no ha dejado un solo siglo, y prácticamente pudiera decir años de esos siglos, sin estar presente activamente dando mensajes, dando anuncios, profetizando, llamando a la conversión. Sin embargo, Sor María Faustina nos permite ver un lado que hay que decirlo también. Creo que pasamos de un extremo al otro. Un lado que Dios vio necesario que la humanidad conociera. Posiblemente la Iglesia Católica, de la cual yo formo orgullosamente parte, y lo digo inclusive por mis formas también de evangelizar en los primeros pasos de la evangelización, era muy todo o nada, era muy blanco-negro, era muy juzgar y posiblemente había mucha gente que se sentía juzgada y además castigada o teniendo un Dios presente muy, muy en la mirada del juez, del que se molesta por todo. Dios, a Jesús, bueno, Dios por supuesto que es Jesús también, en la Santísima Trinidad, pero Dios vio la necesidad de establecerse en él, y especialmente en la figura de Jesús, del Hijo del Padre, ver que la gente viera una imagen de amor y de misericordia también en él, que en Dios no todo era juicio y, y castigo. Aunque si nosotros somos justos, y esto también es importante decirlo, inclusive en el Antiguo Testamento, inclusive desde los tiempos de Adán y Eva, ya se ve el rostro de un Dios misericordioso. No olvidemos, por ejemplo, lo que pasa con Caín, cuando Dios le coloca, pese al gran daño que hizo, le coloca una marca para que nadie lo matara. O el mismo Ismael, el hijo fuera del matrimonio, el hijo bastardo, por así decirlo, o que no formaba parte de la promesa de Dios, que era con Sara, era Isaac, pues Ismael también goza una bendición especial de Dios, o sea, tiene un lado misericordioso. No olvidemos también lo que Dios hace con el pueblo de Nínive, un pueblo que era de los asirios, que eran unos bárbaros, pero una población muy dura, que además fueron los causantes del destierro del reino del norte de Israel, y acabaron con todos, o sea, desaparecieron las tribus prácticamente. Y Dios tuvo compasión a través del profeta Jonás. Entonces no es verdad que Dios no haya eh, mostrado el rostro misericordioso, pero sí quiso Dios, además Él lo dice si nosotros sabemos leer entre líneas a través de Sor Faustina, dice claramente que Él no quiere castigar a la humanidad. Fíjense que una cosa es no querer, como cuando uno dice, por ejemplo, yo me paro en las mañanas y puedo decir, yo no quiero ir a trabajar, pero tengo que ir a trabajar, porque si no voy a trabajar no traigo sustento a mi hogar. Y mi esposa igual. Además, muy necesario que trabajemos los dos. Entonces no, es que Dios no le dice a Sor Faustina, es que yo no castigo a la humanidad, o es que yo no soy, yo quiero quitarme esa imagen del Dios castigador. No, no. Él lo que él dice es, yo no los quiero castigar y quiero que se apoyen en mi misericordia. Pero siempre, y me encanta poder hablar de Sor Faustina, porque ya vamos a ver también un poquito su lado de vida humano, pero la misericordia de Dios actúa en el hombre, y esto lo han predicado mucha gente muchísimo más experta que yo. La misericordia de Dios, que es una realidad infinita y que está ahí para todos sin excepción, solamente se activa y es posible cuando el ser humano entra en un proceso de conversión y de arrepentimiento, o al revés, primero el arrepentimiento y luego la conversión. Cuando yo me paro delante de Dios de rodillas y le digo, Señor, perdóname porque estoy viviendo mal, porque esto que estoy viviendo sé que no es de tu agrado y te quiero pedir que me ayudes y me auxilies para poder salir adelante. Allí se va a activar el amor y la misericordia de Dios. Pero no podemos venir como unos cara de tabla, siendo lo que somos, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros vicios, y decirle a Dios, bueno, como el esposo que golpea a la mujer, pero al final sabe que la mujer siempre lo va a perdonar, o que le monta los cuernos a la mujer, le es súper infiel, o la mujer al hombre, y al final sabe cómo meterse, le sabe cómo manipular y paz, siempre logra el perdón.
Ese Dios no existe. Ese Dios, yo digo la imagen del Dios tontito, no existe. Y la misericordia de Dios no es eso. La misericordia de Dios se expresa en un Dios que, siendo tan superior a nosotros, infinitamente superior a la raza humana, pues ha dado todo. Y parece, es más que tú te pones a ver todo el contexto de la creación. Y todo lo que Dios es prácticamente en su amor, lo ha desembocado en nosotros. Inclusive los ángeles, que sin dudas también son seres muy superiores en inteligencia y voluntad a nosotros, los ángeles tuvieron su punto de quiebre. Hubo una revelación, unos se rebelaron a esa revelación y fueron expulsados, un tercio, dice la escritura, y los que se quedaron fieles pues están con Dios como el hijo mayor de la parábola, el hijo pródigo, gozando con Dios de la eternidad y el bien que han hecho de mantenerse fieles a Dios, cosa que aplaudo. Y por citar algunos, pues Rafael, Gabriel y Miguel, que son tres arcángeles conocidos bíblicamente, gracias a ellos y a todos por mantenerse fiel, por mantenerse fieles. Pero todo nuestro plan de salvación, todo ese Dios que obsesivamente se ha abocado a amarnos y a cuidarnos y a buscar la forma de que nosotros no nos condenemos, pues lo refleja perfectamente Sor Faustina. Ahora entremos un poquito en materia con ella. Una muchacha normal, vive en un pueblo humilde, gente campesina, eh, donde introduce en su vida desde muy joven, algo que es muy importante, los hábitos de la oración, la obediencia, la disciplina, las rutinas. Quizás uno de los grandes problemas de nuestros hijos y de nosotros también, somos una generación intermedia a esos puntos de quiebre, es precisamente que hemos perdido, ahorita como que hacemos lo que nos gusta, lo que nos da la gana, lo que me provoca, y a mí no me estén mandando, y yo no quiero tener jefe, yo quiero ser influencer, yo quiero ser mi propio jefe, quiero trabajar desde casa. Bueno, está bien, entonces tú vas acomodando toda tu vida a razón de ti, o sea, que yo esté cómodo en todo, yo tengo los amigos que no me cuestionan, tengo el trabajo que a mí me da la gana tener, que no tenga jefe, voy a los clubes, tengo las parejas que quiero tener, no me comprometo con nadie, yo soy como soy, yo vivo así, chévere y feliz. Este tipo de generación todavía, estamos hablando de una generación que no es una generación de redes sociales ni de internet y comunicaciones muy precarias todavía, eh, facilita o facilitaba el poder compenetrarse con temas existenciales. Algo que ahorita es muy difícil hacer, muy complicado hacer. En las generaciones nuevas más todavía. Son generaciones muy hiperactivas, son muy inteligentes, te saben razonar. Yo lo noto por mi hijo y por los que estudian con mi hijo. Son niños que te hablan como que estuvieran en sexto grado, lo que están es en un primer grado. O sea, son niños que tienen unas habilidades particulares, pero no son niños de pensamiento existencial, de pensamiento abstracto. Por eso cuando la iglesia, por ejemplo, proclama un santo como Carlos Acusi, santo que posiblemente no vamos a ver en esta serie porque esta serie termina en el siglo XX, porque el siglo XXI está en cursos. Entonces esta serie quedará para el que viva en el siglo XXII y le dé continuidad. Bendito Dios, ojalá eso pueda pasar. Y si no, bueno, que creen otra serie nueva. Pero Carlos Acusi lo quiero mencionar porque es un joven de medios, de redes, un muchacho que de jeans, como diría el Papa Francisco, un santo de jean, que logró encontrar la forma de ser santo a pesar de todos estos distractores que tenemos en la vida. Yo mismo tengo una vida de oración que he buscado mejorar, pero que es muy precaria. O sea, uno siempre está rodeado de tecnología y las series y la televisión y el trabajo y las actividades y al final como que no tienes tiempo ni siquiera para meditar 5 minutos la palabra de Dios. Entonces, Sor Faustina no está en ese grupo, ella está en el grupo de la gente que puede compenetrarse, además una mujer que sin duda es un regalo del cielo. Yo creo que los santos, todos los santos que además florecen y son tan populares como ella, eh, eh, son santos que son un regalo del cielo. Fíjense que es muy rara, y el que me escucha pues me dará la razón. Puede ser que no la tengas, pero es muy rara la casa que no tenga una imagen pequeña, grande, mediana, de estampita, algo de la Divina Misericordia. O sea, de hecho, porque es una imagen que se popularizó muchísimo, además con la frase Jesús en ti confío, y además que Juan Pablo II, que fue el que potenció aún más esto, que la hizo, fue el que instituyó, por ejemplo, el Día de la Misericordia el primer domingo después de la Pascua de Resurrección o después de la Resurrección, o en tiempo de Resurrección, el primer domingo de Pascua de Resurrección. Este, él logró, un papa además potentísimo, que le hizo mucho bien a la iglesia, potenció esta devoción. Pero además Sor Faustina me encanta algo que está en su diario, está en su vida, que lo expresa muy bien. Y es la gente que se queda con lo extraordinario. Y ella dice, lo extraordinario no es lo que genera santidad.
Ojo, voy a poner ejemplos. Yo puedo tener muchos dones. De hecho, uno a veces se quiere, uno quisiera colocar las manos. Yo nunca he vivido esa experiencia, nunca he tenido ese don que es de Dios, siempre va a ser de Dios. Colocar unas manos y sanar a alguien, decir, bueno, aliviar el descanso en el espíritu, el don de la bilocación, que es estar en diferentes lugares, contar con los estigmas, ofrecer sufrimiento. Eso es de valientes. Pero eso no te hace santo, eso te hace una persona extraordinaria. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo particular sin entrar en detalles de su vida, que fue bien escandalosa, Freddie Mercury, el cantante de Queen. Un hombre que tenía unas habilidades vocales que todavía hoy por hoy creo que es difícil de conseguir. En una sola voz podía haber una variedad de tonos, de todas estas variaciones que hay, que si de tenor, bajo, barítono. O sea, Freddie Mercury parecía tener todo en un solo cuerpo. Un hombre muy talentoso, pero eso no lo hizo santo, ni lo hizo un hombre virtuoso, ni ejemplo a seguir. Sencillamente uno que no, yo escucho sus canciones y digo, wow, qué voz tiene este hombre de verdad. Pero no puedo decir que es una persona que yo quisiera imitar, que quisiera seguir en mi vida. Entonces, las cosas extraordinarias o las habilidades que podamos desarrollar, por ejemplo, en estos días pusieron al Papa Francisco a hablar entre Pelé, Maradona, Messi, y él decantó por Pelé porque decía que era un tipazo y Messi también. Ok, son atletas, son gente que juega muy bien o que jugó muy bien al fútbol. Maradona es el que menos ejemplo es, pero fue un gran jugador también. Ahora, eso no me santifica. Ninguno de ellos va a llegar a ser santo por jugar fútbol. Lo que los haría santos, como lo explica Sor Faustina, es la relación que yo tengo de manera interior con Dios, con ese Dios que me creó. Cómo yo hago de ese Dios parte de mi vida en todo sentido, en mi trabajo, en mis relaciones sociales, en mis relaciones familiares, en la intimidad de la pareja, del matrimonio, cómo llevo un camino sacramental desde que me bauticé y sigo adelante tratando de no salirme de ese carril. O sea, todo eso es lo que realmente a uno lo santifica. Además, por supuesto, las buenas obras. Santiago nos dirá, el apóstol Santiago, o sea, muéstrame tus obras y te diré cómo es tu fe. Porque tampoco la fe puede ser un todo para yo, que eso ocurre mucho con el protestantismo a veces, que todo es hacia mí. Eso es hacia mí, hacia mí, hacia mí y no hacia afuera. En esencia, en esencia, eh, con todo esto que vemos en Sor Faustina, sí, se logra una gran devoción a la imagen de la Divina Misericordia, se logra establecer una hora para el rezo de la Divina Misericordia, se logra que en el mundo millones de personas formen parte de grupos, congregaciones asociadas a la Divina Misericordia, pero ahí es donde voy al otro extremo. No podemos entonces solamente vender de Dios el exacerbado uso de la misericordia si no se entiende ojalá lleguemos a un punto de equilibrio intermedio. Yo no quiero volver al tema del Dios solo castigador, pero tampoco solamente el Dios misericordioso. Hay un punto de equilibrio que yo creo que sencillamente se puede definir en tres palabras: un Dios que es verdad, que es justicia y que es misericordia. Entonces, yo digo que el proceso de uno al morir, cuando uno va a encontrarse va al encuentro con la verdad, que es Dios, o a ese encuentro con que Santo Tomás de Aquino lo define como el juicio individual, pues lo primero que vas a ver es tu vida y esa es tu verdad. O sea, todo lo que tú hiciste, lo que dejaste de hacer, lo que iluminaste, lo que oscureciste, el bien que hiciste o el mal que hiciste. La conclusión de tu verdad deriva en una justicia. Entonces, si yo mi verdad, lo mío fue que yo por mi mal vivir le dejé una cantidad de traumas a mis hijos y a la gente que me rodeó, mis hijos odiaron el matrimonio porque en mí no vieron un testimonio de buen esposo, odian la paternidad porque en mí no vieron un buen testimonio de ser padre o en el caso de las mujeres de ser madre. O sea, si yo dejo heridas, dejo cosas malas, me robé una cantidad de dinero de gente pobre, robé en los hospitales la medicina, extorsioné como policía, como militar, me paraba en una calle a robar a la gente. Eso requiere una justicia. ¿Me explico? Esto no es nada más llegar allí y decir, ah, bueno, Dios existe, voy para el cielo. No, no, ya va. Esta es tu verdad. Tu verdad requiere una justicia. Y esa justicia tiene dos puntos de quiebre. Y lo explica muy bien Santiago también. Habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia, pero la misericordia prevalecerá sobre el juicio. Ahí tienen la conclusión perfecta de lo que es este entuerto, que no es tan entuerto, de ver a Jesús de la misericordia como el acceso al amor de Dios, pero que también requiere de nosotros un punto de introspección, una mirada, un caminar hacia adentro, como diría Santa Teresa, en ese castillo interior, que también lo dice San Agustín: te buscaba afuera y estabas dentro de mí.
y al final pues tratar de ser los mejores. Hoy leía un escrito de San José María Escrivá de Balaguer, que lo vimos hace 2 o 3 semanas, donde él decía que los santos eran personas que se equivocaban, que cometían pecados, pero que no se cansaban de intentarlo, de intentar mejorar, de intentar ser mejores personas, o sea, no se quedaban con lo que eran. Yo todavía veo en mí y en muchas personas que me rodean, que a veces están vinculadas a iglesias, veo mucha arrogancia, veo a veces que yo, como tengo tantos años acá, pues yo sí, a mí no me tiene que enseñar nadie. En estos días que participaba en un taller de formación para los catequistas, o sea, yo participaba, no estaba dando el taller. Y la persona que, la moderadora decía esto, oye, aquí pues tú llegas a una iglesia, entonces tú quieres enseñar planificación para la catequesis, y viene alguien y te dice, a mí no me está enseñando nada, pues ya tengo 30 años aquí, yo como en mi catequesis, como la vengo dando toda mi vida. Ese tipo de actitudes, no son buenas porque nos separan de la humildad y de entender que usted puede tener 90 años evangelizando y a pesar de que tenga 90 años evangelizando, usted puede siempre aprender algo nuevo y hacer algo en pro de las personas bueno, de que bendito Dios que te da ese acceso para que estén contigo y para que accedan al conocimiento de Dios a través de ti. Entonces, la fuente de la evangelización no cambia. La verdad, como lo dice el libro del Apocalipsis, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es el mismo. Y su voluntad ya está expresa en la revelación, en la palabra de Dios, en la Biblia. Eso no va a cambiar. Pero las formas en que transmitimos el Evangelio no pueden centrarse en dos extremos que son muy dañinos para el consumidor. O que todo es malo y que tú eres un pecador empedernido que te vas a ir para el infierno y no te sientes aquí porque no eres digno, cuidado con eso. O el otro extremo, no importa cómo sea, abrimos la puerta de par en par. Yo coincido con el Papa Francisco, la iglesia tiene que ser para todos, pero todo el que entra a un hospital entra como un enfermo, pero debe salir sano. Esa es la meta. Y hacer parte y vida en la sociedad agradeciendo su estancia por ese hospital que es como la iglesia. No que usted salga y siga siendo el mismo enfermo o peor enfermo que como entró. Inclusive en el mismo ejemplo de las cárceles. La iglesia pudiera ser un reformatorio, un lugar donde la gente está para ser mejor, no al revés. No cuando usted va a aprender a ser más delincuente o a pulir sus pecados o pretender que Dios se haga partícipe y cómplice de nuestros pecados. Entonces, bueno, Sor Faustina es una santaza, sin duda, una santa de altura, muy, muy, muy humilde, 33 años. Imagínense, ya yo he vivido 9 años más de lo que vivió Sor Faustina al momento que hago esta grabación. Y esta mujer, vean todo el legado que deja a la humanidad. Entonces quiere decir que Dios definitivamente puede hacer huella en nosotros y a través de nosotros en la humanidad, no porque seamos famosos, sino por mantenernos conectados con Él. Al final el famoso, el importante en toda esta historia, desde que nos crearon hasta el fin de los tiempos, es Dios. Y a Él es el que le debemos el honor y la gloria siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.